Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. Pueden abrir sus Biblias. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 4, hermanos. El gran sermón del monte, donde había miles de personas que escucharon las palabras de Jesús. Estas palabras, hermanos, que traen un descanso a todo aquel que conoce a Jesús. Amén. Estas palabras que reflejan el carácter de todo cristiano, hermanos. Un carácter que reconoce que no tiene nada que ofrecerle a Él, Amén. pero que Él nos puede dar todo, que Él nos puede llenar y nos puede usar. Amén. Sí. Un carácter, hermano, que muchas veces tenemos que negarnos para tener ese carácter, para reflejar a Jesús, un carácter manso, que ama la justicia, un carácter misericordioso, un carácter con un corazón limpio, Amén. que todo lo hace, hermano, por el bien de los demás y para la gloria de Dios, Amén. no buscando ganancias deshonestas. Así es, Señor. Un carácter pacífico, hermano. ¿A cuánto les cuesta ser pacífico? Muchas veces, hermano. Amén. Pero Él terminará la obra que comenzó. Así es, Señor. Y dice Mateo 5:4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Amén, Señor. Porque sí, Señor, en tu palabra hay consuelo. En tu presencia hay consuelo, Rey. Amén. Encontramos descanso, Señor. Así es. Encontramos respuestas, Padre, a esas grandes preguntas que tenemos frente a la muerte, frente al pecado cuando te asedia. Amén, Señor. Tú las tienes, Padre. Porque el problema de nosotros, Padre, no está afuera, está adentro, Señor. Así es, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis hermanas. Pueden tomar asiento. Lo primero que quiere mostrar Jesús a través de este texto, a través de esta predicación que hizo Jesús, ¿cierto? Al aire libre. Si bien es cierto, son palabras de Jesús, pero fue Mateo la que la puso aquí, en la Biblia. Pero sabemos, tú y yo sabemos que la puso inspirado por Dios. Amén. Es decir, Dios le dijo, pon esto aquí. ¿Y para qué? Porque lo primero que debemos entender aquí, hermano, es que tú jamás vas a ser bienaventurado si no estás en Dios, si no estás en Cristo. Olvídate de ser afortunado, de ser bendecido, si Dios no está contigo, si Cristo no habita en ti. Amén. Porque Dios quiere, hermano, ¿qué es lo que quiere Dios? Quiere que su pueblo sea feliz, que haya gozo en su pueblo. Amén. Por eso tantas bienaventuranzas, hermanos. Felices, dicen algunas versiones. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es como una contradicción esto. ¿Cómo felices los que lloran? Esto solo lo podemos entender, hermanos, si el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Dios quiere que sea feliz.
Pero esa felicidad solo está en Él, en amarlo con pasión. El hombre natural no es feliz, hermano, porque tiene un corazón caído, porque está muerto espiritualmente y porque no quiere vivir en el reino de Dios donde existe la verdadera felicidad. Esa felicidad, hermano, en la cual no necesitamos andar riéndonos todo el día para convencernos de que somos felices, sino que esa felicidad que trae paz, que trae gozo, de saber que un día Jesús murió en la cruz por ti y por mí, Amén. siendo la única fuente real, hermano, de felicidad para el hombre. No, hermano, la felicidad no está en el dinero, no está en las riquezas. ¿Es necesario el dinero? Claro que sí. Sin Dios no hay felicidad, porque sin Dios, como dijo Salomón, todo es vanidad. Amén. Todo es vacío, todo pierde sentido, hermanos. La gran mayoría de las personas, hermanos, puede pensar que no somos felices por falta de dinero. Es decir, muchos piensan, hermano, aún gente que habita las iglesias, piensa que si se sacara el quino, sería feliz. Hermanos y hermanas, ¿cuántas personas no tienen dinero suficiente para vivir felices y no lo son? Mira la política nomás. ¿Es un problema de dinero? Seguramente los sueldos no les alcanzan. No, el problema es que no son felices. Y creen que esto los va a hacer feliz, esto otro nos va a hacer feliz. Y por eso hay tanta corrupción y falsedad. Engañados por las mentiras del espíritu que guía este mundo. Amén. Un espíritu mentiroso. Así es, amén. No, la corrupción y la falsedad no es por problemas de dinero, hermano. Es por el problema del corazón del hombre, que no puede encontrar la felicidad solo hasta que llega a Cristo. El problema es más complicado muchas veces de lo que creemos, pero la solución está. Y como somos cristianos, el único que te puede hacer feliz es Jesús. No lo que Jesús te pueda dar, Amén. sino la persona de Jesús. ¿Cuántos de nosotros antes de llegar a Cristo no creíamos que teníamos problemas, que nuestros grandes problemas eran problemas de dinero? Que si tuviéramos más cosas, seríamos felices. Pero Jesús dijo en Lucas 12, del 13 al 15, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El mundo, hermano, nos ha enseñado que la felicidad está en conseguir cosas materiales. La vanagloria del mundo, en cumplir nuestros sueños, nuestros deseos personales. Te digo una cosa, eso trae mucho afán a nuestra vida. Y no estoy diciendo, hermano, que nos dediquemos a predicar por las calles todo el tiempo y seamos unos flojos y no trabajemos y no tengamos proyectos. Lo que estoy diciendo es que nosotros sin Cristo todo lo corrompimos de alguna u otra forma. Amén. Y nunca estamos conformes, como decíamos el domingo pasado, ¿verdad? Pero el hombre se afana buscando la felicidad. Como si la felicidad, hermano, la fueran a alcanzar fuera de Dios, fuera de Cristo. ¿Cuántos de nosotros no corrimos por la felicidad y parece que le íbamos a alcanzar y desaparecía mágicamente? Amén. Y luego inventamos otra cosa para ser felices. Y le íbamos a alcanzar nuevamente y no llegaba esa felicidad. Nunca llegaba, ¿verdad? Así vive el mundo. Y eso es lo primero que debemos entender de las bienaventuranzas.
Porque lo que está diciendo Jesús es que si tú estás en Cristo Jesús, tú eres bienaventurado. Amén. Se rompió, hermano, se rompió la maldición que venía por generaciones. Y somos benditos, somos los benditos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ay, hermano, cuántas veces yo pensaba que estaba maldito. Pero Jesús quitó esa maldición por medio de su sacrificio. Amén. Ya no es necesario afanarse, hermano. Ya no es necesario andar corriendo de aquí para allá, de allá para acá, para encontrar la felicidad. Porque la felicidad está en Cristo Jesús. Amén. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres ser un hombre, una mujer llena de gozo, llena de alegría? Solo Cristo. Ven a Jesús. En Mateo 6, del 25 al 34, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, qué gloriosa es la palabra del Señor, ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Pero hay otra cosa que el mundo nos ha enseñado, hermanos. Y hoy el Señor quiere quitar esta mentira de nuestra mente y de nuestro corazón con este texto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el mundo te dirían algo como esto, hermano. El mundo diría: felices a los que nada le pasa. Felices los que nunca tienen una desgracia. Felices los que tienen buena salud. No sufren enfermedades ni escasez. Felices los que tienen un excelente trabajo con un excelente sueldo millonario. Porque no pasarán frío ni hambre ni necesidad alguna. Y no sufrirán y jamás llorarán. Eso te diría el mundo. Sí. Dime tú, ¿eso es verdad o mentira? ¿Cuántas personas conocemos, hermano, que tienen todo y no pueden ser felices? Amén. El mundo te diría: felices los que siempre están de fiesta y muy alegres. Esos son felices, los que viven riéndose en fiestas, celebraciones. Mentira, hermanos. Aquellos que buscan la fiesta, la celebración. Y no estoy diciendo que sea malo la fiesta y las celebraciones. El tema está en que tú y yo sabemos cómo terminan las fiestas y las celebraciones cuando no son en Cristo Jesús. Amén. Todo termina mal. Todo termina en una locura. Por eso la palabra dice, hermano, que el Evangelio es una locura para el mundo que se pierde. Pero el poder de Dios para aquellos que Dios ha salvado, porque lo que Jesús está diciendo: felices son los que sufren. ¿Quiénes son los que sufren? Los que lloran. Aquellos que están en aflicción, aquellos que están sufriendo de un dolor profundo por el cual solo encontramos consuelo en Cristo Jesús.
Ahora algunos dirían, Jesús está solo hablando del dolor del pecado que produce en nosotros una vez convertidos. Y sí, de seguro está hablando también de aquellos, pero también debe estar hablando del dolor de aquellos que sufren por el pecado del hermano, por el pecado de los demás, por la pérdida de un ser querido. Amén. Mi hermano Lito hoy día no está presente porque él anda justamente despidiendo a su cuñada, Amén. un ser querido. Pero yo sé, hermano, que el Señor traerá consuelo a su vida. Amén. Y yo le pido al Señor que lo use para llevar consuelo a su hermano. Amén. Porque frente a la muerte, hermano, no hay dónde ir. Solo a Él. Amén. Así es. El dolor de la pérdida de un ser querido, hermano, solo puede ser consolado a la luz de la otra vida, a la luz de la eternidad, a la luz de la salvación. Entonces de ese llanto está hablando Jesús. No de un llanto, hermano. A veces lloramos por puras tonteras. Lloré por 33 años por puras tonteras, hermanos. Que no tenía esto, que no tenía esto otro, que me faltaba esto, que me faltaba esto otro. Jesús no está hablando de ese tipo de llanto. Amén. Yo me pasaba la noche entera, hermano, llorando porque yo no vivía con mi papá. Noches enteras llorando, hermano. Y un día me encontré con este texto. Obviamente no lo entendí, pero hoy día lo entiendo. Hoy día lo entiendo porque solo en Él hay consuelo. Amén. Solo en Cristo Jesús, hermano. ¿Y consuelo? ¿Qué es el consuelo, hermano? Es que encontramos la explicación de todas las cosas y las podemos entender tal cual son. Y eso trae descanso a nuestras vidas. La gente no entiende la muerte, por eso les produce tanto dolor. ¿A cuántos les produjo dolor la muerte cuando no conocían a Jesús? Pero Amén. qué distinto es enfrentar la vida, qué distinto es enfrentar la muerte de un ser querido con Cristo Jesús. Amén. Ahí es donde todo cambia, hermano. Primera de Corintios 10, del 1 al 11 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué leo este texto, hermano? Porque muchas veces, hermano, Israel lloraba porque no tenía pan. Porque no tenían la comida que tenían en Egipto. Pero eso ocurrió, dice aquí la palabra, hermano, para ejemplo. Ejemplo para nosotros. Es decir, para que no nos ocurra lo mismo. Lo que quiere decir, hermano, es que Jesús no está hablando de un corazón que llora porque no le gusta la vida o lo que Dios le ha dado en esta vida. Y él quiere algo mejor y llora porque aquello no está en su vida. No está hablando de ese tipo de llanto, hermano.
No está hablando de este tipo de llanto, hermano. Números 14, del 1 al 3 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que otras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? De ese tipo de llanto no está hablando Jesús. En el cristianismo, hermano, las quejas deben desaparecer. Amén. Porque en Cristo Jesús nos damos cuenta de la misericordia de Dios, de la bondad, de la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia, misericordia? Misericordia significa que Él no te dio lo que merecía. ¿Qué merecías? ¿Qué merecía yo? El infierno. Que Él mandara un rayo y nos partiera, hermanos. Él derramó de su gracia. Él, en vez de darnos eso, nos dio su Hijo. Amén. Entonces, en el cristiano ya no deberían haber quejas. Así es, Señor. Amén. Pero mucha que la hay, ¿verdad? Puta, que el hijo que me tocó, que la hija que me tocó. No, Dios quiere un corazón agradecido, hermanos. Jesús está hablando de otro llanto aquí, de otro tipo de sufrimiento, porque esto te hace sufrir, por hermano, ¿sí o no? El mundo sufre. Amén. Sufre de la necesidad de todas las cosas. Si tan solo supieran que Jesús lo llena todo. Amén. Sacia todo, hermanos. En Números 11, del 1 al 6 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira y se encendió en ellos, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Hermanos, si Jesús nos encuentra quejándonos, Él simplemente nos va a decir: bueno, yo no soy suficiente. Amén. ¿Es suficiente Jesús para ti? ¿O necesitas más? Necesitas un esposo perfecto, una esposa perfecta, hijos perfectos, un trabajo perfecto, un auto perfecto, una casa perfecta. Jesús vino a eliminar todo eso para ponerlo a Él en el lugar que corresponde. Amén. Dejemos de llorar por tonteras. Así es, Señor. El sufrimiento, hermano, es algo normal de la vida. Porque todos los días muere gente. Pero de este sufrimiento sí está hablando Jesús, hermano. ¿Recuerdan cuando Jesús lloró por su amigo Lázaro? ¿Estaría llorando por él? ¿O estaría llorando por los que estaban sufriendo por él? Amén. Porque Jesús amaba. Y el dolor del otro era el dolor de él. Así es, amén. Y así debe ser el cristiano. De este dolor y de este lloro está hablando Jesús. Y aquí podemos ver, hermano, cómo Jesús trae consuelo aún frente a la muerte. Amén. Que es el dolor más grande que puede tener un ser humano. Así es, Señor. Cuando se suicidó mi hermano César, hermano,
yo no me quería levantar. No tenía ganas de nada. Fue como que el mundo se me acabó. Y sabes, yo creo que caí en una depresión y empecé a tomar más alcohol. Y a tomar con cualquiera, ya no me interesaba con quién estaba tomando. Porque lo único que buscaba era algo que calmara ese dolor. Quería que desapareciera ese dolor. Quería dormir, pero resulta que dormía y luego despertaba y ese dolor seguía allí tan fuerte como cuando recibí la noticia de que él se había suicidado. Amén. ¿Has sufrido tú así? Jesús tiene consuelo. Jesús trae esperanza frente a la muerte. Amén. Dice en Juan 11, del 28 al 36, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella le consolaban. ¿Te fijas cómo el pueblo de Dios? Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. ¿Recuerdan David? Que fue perseguido por su amigo Saúl. Aún así David, hermano, amaba a ese hombre, aunque lo quería matar. Segunda de Samuel 1, del 11 al 13 dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán y su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. ¿Te fijas cómo David sufrió también? Aún por un hombre que lo persiguió. Y por supuesto por su amigo Jonatán. Porque David y Jonatán eran amigos, hermano. No como muchos ponen en internet que eran gays. El amor del cristiano, hermano, es distinto al amor del mundo. Aquí vemos, hermanos, de qué sufrimiento está hablando Jesús cuando dice, bienaventurados los que lloran. Porque el amor es así, pues, hermano. Si tú cuando muere alguien no sufres, es porque no amas. En 1 Corintios 13, el 4 al 8 dice, el amor es sufrido, hermano. Vemos a Jesús, hermano, llorar por la dureza de corazón y el pecado de su pueblo, el cual él amaba. Lucas 19, del 41 al 44 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses
a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está llorando por lo que se le iba a venir a su pueblo. Amén. Quiero aclarar esto, hermano, porque la gente cuando tú le adviertes del Evangelio, cuando tú le hablas del Evangelio, la gente parece que cree que tú le deseas mal. Y no es así. Amén. Solamente queremos advertirle para que no le ocurra lo que tú y yo sabemos que va a ocurrir. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Y no estoy hablando del sufrimiento en esta tierra, hermanos. Estoy hablando del sufrimiento que van a tener una vez que estén frente a Dios y llegue la condenación a ellos. Amén. ¿Cuántas veces hemos llorado, hermanos, por el pecado de otros? ¿O nos da lo mismo el pecado de los demás? ¿Nos da lo mismo que la gente se esté yendo al infierno sin conocer a Jesús? Sin tener esperanza. No debería. ¿Saben Amén. por qué a Jeremías le decían el profeta llorón? Porque él lloraba, pero lloraba por su pueblo. Ese pueblo que estaba perdido, que estaba en oscuridad, que era idólatra. Aún así Jeremías lo amaba. ¿Por qué? Porque Jeremías refleja el amor de Dios. Amén. El corazón de Dios por los suyos. No le producía alegría a Jeremías, hermano, ver cómo estaban sufriendo por haber pecado. Le producía sufrimiento. Amén. Como si fuera el mismo el que estuviera ahí, pecando y pagando las consecuencias del pecado. Muchas veces yo he conocido cristianos, hermanos, que desean que si un hermano pecó, que pague. No es nuestro deseo, hermano. Amén. No es nuestro deseo, pero tú y yo sabemos que el pecado tiene consecuencias. Amén. Así es, Señor. Y no son fáciles de enfrentar. Pero de que tiene consecuencias, tiene consecuencias. Sí, Jesús nos puede perdonar. Jesús puede perdonar a un asesino, pero va a tener que ir a la cárcel igual. Amén. Porque es la consecuencia de su pecado. Y después va a tener que enfrentar el juicio de Dios. Y ahí, si él creyó en Cristo, no habrá condenación. Así es. Amén. Por eso es importante creer en Jesús aquí y ahora, hermanos. No cuando estemos frente a la muerte, cuando estemos frente al sufrimiento. Jesús llora, hermano, porque en la hora de sufrir, por hacer la voluntad del Padre y cumplir el plan de salvación que Dios siempre tuvo en su corazón para los escogidos. Es decir, hermano, cumplir la misión que Dios nos ha encomendado va a traer lágrimas, Amén. va a traer sufrimiento. Por eso tú tienes que tener claro este texto: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Es el Señor el que nos da consuelo en medio de la aflicción, en medio del dolor, Así es, Señor. Amén. en medio de que no entiendes nada a veces, hermano, de que pareciera que todo está en tu contra, que pareciera que haces el bien, pero nada funciona. Dios, por medio de su palabra, te consuela. Muchas veces tenemos que esperar en el Señor, esperar en el Señor, porque nuestra fe es probada también. Amén. Lucas 22, del 39 al 46 dice: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron.
cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar, Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó. Levántense y lloren para que no caigan en tentación. Amén. La noticia, lo que a Jesús se le revela, hermano, allí en el Monte de los Olivos, es lo que iba a sufrir en la cruz. Amén. El único hombre, hermano, que podía enfrentar aquello. Pero la noticia que Jesús le había dado a sus discípulos también produjo tristeza en ellos. Y no tenían cómo enfrentarla. De hecho, hermano, cuando Jesús resucitó fueron las mujeres las que se dieron cuenta que Jesús había resucitado, porque todos estaban destrozados, hermano. Amén. Porque Jesús había muerto. Entonces, hermano, bienaventurados los que lloran por la pérdida de alguien, los que lloran por el pecado de los demás, los que lloran por su propio pecado, esa tristeza que es según Dios, esa tristeza que produce el arrepentimiento, hermano. Estamos hablando aquí no de simple tristeza, hermano, en la vida, sino de tristeza piadosa que está ligada al arrepentimiento. La tristeza aquí no es llorar por las circunstancias humanas, es llorar por el pecado. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice. Esta está ligada a la segunda, hermano. Porque, hermano, tú y yo estamos en una bancarrota espiritual cuando no conocíamos a Jesús. No teníamos nada que entregarle al Señor. Y eso produce tristeza. Amén. Porque el ser más maravilloso, en vez de nosotros tener algo que dar, no tenemos nada. Más encima somos pecadores. Amén. Nos reíamos de él. No hay nada, hermano, que nos pueda recomendar para reconciliarnos con Dios. Nada, hermano, en esta vida te hará acepto delante de Dios si no es por medio de Cristo Jesús. Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Cuando tú reconoces que no tienes nada que entregarle a Dios, es porque estás en el reino de los cielos. Es decir, hermano, nosotros pasamos de pobres a ricos. Amén. Porque estar en el reino de los cielos es ser verdaderamente rico. Así es, Señor. Amén. Pero tenemos que tener misericordia de los pobres. Así es. Tenemos que compartir el Evangelio, porque esto no es solo para nosotros, es para todo aquel que Dios ha escogido, hermano. Jesús está hablando de aquellos que no tienen ni un recurso, ninguna capacidad de ayudarse a sí mismos. Estamos absolutamente privados en términos espirituales y únicamente podemos rogar por gracia y por misericordia. Y es por eso que lloramos. Porque, hermano, ¿cuántos de nosotros no nos damos cuenta que deberíamos dar más por Jesús? Amén. Hacer más por Jesús. Pero es nuestra naturaleza, hermano. Y tenemos que luchar. Y tenemos que vencer, porque Cristo venció en la cruz. El Maestro ya venció. Amén. De ese tipo de personas está hablando Jesús. No de aquellos hermanos que se creen santos. Que no se juntan con tales personas porque ellos son demasiado santos para juntarse.
Por eso lloramos, hermanos, por esa condición de no tener nada que darle a Dios, a quien envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Eso produce tristeza en nosotros, dolor. Por eso yo no entiendo las iglesias que todo es alegría, 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 alegría. Ah, ya, ellos no pecan. Ellos están a otro nivel. Ah, hermano, nuestra condición es una lucha constante en contra del pecado. Y tú y yo sabemos que en esa lucha constante varias veces caemos. Amén. No tantas, pero caemos. Así es. Amén. Caemos. ¿Y cuál es nuestro consuelo cuando caes? ¿Cómo podemos seguir permaneciendo de pie? Es porque Él pagó. Amén. Porque Él pagó en la cruz. Así es, Señor. Cada Amén. pecado, hermano, presente, pasado, futuro. Eso es disfrutar del consuelo del reino, hermano. La entrada al reino, dice John MacArthur, la entrada al reino comienza con un sentimiento abrumador de inutilidad, de pobreza espiritual y bancarrota del alma. Y eso nunca cambia. Eso siempre es así. La diferencia está en que ahora habita el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Porque si nos quitaran nuevamente el Espíritu Santo, ¿cómo quedaríamos? El tema es que Dios nunca lo va a quitar. Gracias, Señor. Amén. Porque nuestra salvación está segura, hermanos. Amén. Una hermana y hermano, nunca, dice John MacArthur, usted nunca supera eso. Sino que luchamos con eso. Constantemente. ¿Sabes cómo creía yo que era la vida cristiana? Yo creía que entrando, claro, uno perdía batallas y todo el cuento, pero luego con el tiempo uno se volvía un súper espiritual y ya el pecado no le tocaba. Ya no había más pecado en mí y estaba listo para la gloria de Dios. No sé que estamos listos, pero no por nosotros, Amén. sino que por Él. Así es. Amén. Nosotros seguimos luchando aquí. Seguimos luchando, hermano. No, el tiempo no cambia las cosas, hermano. Pero si tú maduras, obviamente vamos a vencer el pecado, pero seguimos luchando. Porque el enemigo, hermano, no te va a dejar tranquilo hasta que tú estés bajo tierra. Amén. Porque no sabe el diablo que allí ya vamos a estar nosotros en la gloria de Dios. Aleluya. Así es, Señor. Esa realidad, hermano, de que el pecado está en nosotros y nos va a asediar constantemente, esa es una realidad que tú debes tener y que te va a acompañar hasta los 90, 80 años que tú vivas. Y debemos luchar contra eso. Pasa todo lo contrario, hermano. Parece que mientras más te acercas a Cristo, te sientes más pecador. Amén. ¿Ustedes han visto aquellos que se acercan más a Cristo y parece que se sienten más santos? No entienden. No está habitando el Espíritu Santo, hermano. Porque, hermano, ¿qué pasa cuando tú entras a un lugar oscuro con una linterna pequeña? Va a alumbrar poquito. Pero si esa luz se va aumentando, tú vas a ir viendo más. Amén. Tú y yo estábamos en oscuridad, hermano. Así Y la luz de amén. Cristo nos alumbró. Amén. Y nos va mostrando nuestros pecados, Amén. nuestra realidad. Y luchamos en contra de ella. Y vencimos como Cristo venció en la cruz y resucitó al tercer día. Uno dice muchas veces, oye, pero ¿cómo esta persona cometió tal pecado si lleva tantos años en la iglesia? Es que no es por años, pues, hermano. Amén. No es por antigüedad. Es por el poder del Espíritu Santo habitando en ti. Y ese es nuestro consuelo, hermano. No teníamos nada que ofrecerle, ¿verdad, al Señor? Amén. Cuando yo llegué dije, pero Señor, si yo toco guitarra, puedo tocar, adorarte con mi música. Finalmente yo entendí que al Señor no le interesa eso. Amén. ¿Sabes lo que le interesa al Señor? Tu corazón. Así es.
¿qué importa las virtudes que tú tengas, que yo tenga? Si eso no me lleva a vencer el pecado, no sirve de nada. Amén. Y no hay nada en esta tierra, hermanos, que te ayude a vencer el pecado, solo el poder del Espíritu Santo y su palabra. De hecho, nosotros lloramos por nuestro pecado porque el poder del Espíritu Santo habita en nosotros. Si no habitara, ni nos daríamos ni cuenta que somos pecadores. Amén. Como vive el mundo, como vive aquellos que no quieren a Jesús, que rechazan a Jesús. Uno podría decir muchas veces, "Oh, llevo tantos años en la iglesia, he alcanzado tantas cosas". No, hermano, no hemos alcanzado nada. Somos salvos solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos un mejor entendimiento ahora de nuestra bancarrota espiritual y de mi incapacidad en la carne de agradar a Dios, Amén. tal cual como cuando fui convertido. Y mayor aún, me doy cuenta mayormente de que no tengo nada que ofrecerle a Dios, de que si Él no obra en mí, hermano, estamos fritos. Amén. Eso produce llanto en nosotros. Así es, Señor. Pero Amén. tú y yo conocemos a Dios, conocemos su misericordia, conocemos su amor, su gracia, conocemos su justicia, hermano. Mientras que vivamos en esta tierra, hermano, como personas del reino, tendremos un sentido gigante de nuestra pobreza espiritual. Por eso le amamos a Él. Amén. Por eso lo amamos con pasión. Porque solo Él hace posible que tú y yo estemos en el cielo, que tú y yo caminemos en santidad, que tú y yo podamos vivir como vivió nuestro Maestro, Amén. nuestro amado Jesús. Mira lo que dice Pablo en Romanos 7:18, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no está. Amén. Esas son las cosas que nosotros debemos cambiar, hermano. Porque a veces nosotros creemos que nosotros tenemos la voluntad de cambiar. No hay voluntad de cambiar. No. La voluntad viene de Él, del Amén. poder del Espíritu Santo habitando en nosotros. Por eso Dios es nuestro consuelo. Amén. Porque si bien hoy día el pecado me venció, mañana el poder de Dios va a obrar en mí y venceremos. Amén. Así es. Pero si yo supiera que nunca voy a vencer eso, ¿habría consuelo? No hay consuelo. Esto tiene que ver, hermano, con entender la maldad que habita en nosotros. Amén. No darnos de súper espirituales y santos, que hacemos todo perfecto, todo correcto, no. No lo hacemos así, muchas veces nos equivocamos. Así es. Amén. Pero en el correr del tiempo tenemos que vencer el pecado. Y yo podría decir, no, ya el alcohol a mí no me va a hacer nada, porque llevo años en la iglesia. El día que yo me confíe en eso y confíe en que en mí ya estoy listo para no tomar, ese mismo día caigo en el alcohol. Amén. Porque tengo que dar la lucha. Así Debo dar es. la lucha en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra. ¿Y qué me dice la palabra? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, Amén. debo ser sabio, porque ahora habita la sabiduría De Dios. que viene del cielo. Amén. ¿Qué dice Romanos 3? Todos, hermanos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno solo bueno, no hay uno solo que busque a Dios. El problema es que a veces olvidamos ese texto y nos creemos superiores al resto. ¿Superiores de qué, hermano? Si la única diferencia es nuestro amado Jesús. Amén. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cristo es nuestro consuelo. Cuando pecamos, cuando hacemos mal las cosas,
cuando no somos un buen ejemplo para los demás, Amén. solo tenemos que aferrarnos a Él. 1 Timoteo 1 del 15 al 16 dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Muchas veces se nos olvida esto, ¿eh? Imagínate, el apóstol Pablo está diciendo de los pecadores: yo soy el primero. Él no se olvidó de su pecado. Como decía David, mi pecado está siempre delante de mí y tengo que luchar con eso. Y muchas veces esa lucha se pierde y somos un desastre delante de Dios. Amén. Pero ¿quién nos consuela? Nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Está ahí, estuvo ahí al comienzo el pecado, hermano, y todavía está aquí. Así es. Amén. Y si no estuvo ahí en el comienzo, habría que entrar a dudar de nuestra conversión. Así es. Amén. Porque nuestra conversión lo primero que nos muestra Es nuestro pecado. es cuán malos somos. Así es. Amén. Cuán inconscientes somos del daño que podemos hacer al resto, con nuestro carácter, con nuestra manera de ser. Dichosa, hermanos, sea esa pobreza espiritual, porque esa pobreza espiritual nos llevó a llorar por nuestro pecado y nos llevó a que Cristo nos consolara por medio de la salvación. Amén. Esta palabra llorar, hermano, se refiere a un sufrimiento muy fuerte. No es un sufrimiento común y corriente. Esta palabra es comparada al llanto que tuvo Jacob por la muerte, supuesta muerte de su hijo José. Dice en Génesis 37, del 34 al 35: y Jacob se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré luto hasta que muera y me reúna con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de Jesús. De ese tipo de llanto está hablando Jesús cuando dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. En este caso, Jacob está llorando por la muerte de su hijo, por la supuesta muerte, porque los hermanitos lo habían vendido, ¿cierto? Lo habían dejado en un pozo Amén. porque lo odiaban. Jacob no tenía consuelo por su hijo. ¿Por qué? Porque era su hijo amado. Amén. De ese tipo de sufrimiento está hablando Jesús. De esa tristeza dolorosa, hermano. Dice en Marcos 16, del 9 al 10, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban, dice la palabra, que estaban tristes y llorando. ¿Por qué estaban llorando estos hombres, hermanos? Porque había muerto Jesús. ¿Entiendes tú ese tipo de tristeza? ¿Has llorado por alguien que ha muerto en tu vida, alguien importante?
En Hechos 20, 34 al 38 dice, antes vosotros sabéis que para los que me han sido necesarios a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y la acompañaron al barco. Era una despedida de Pablo en el fondo, hermano. Amén. Y todos los que estaban allí con él sufrieron por él, lloraron por él, porque no lo iban a ver más. Amén. Ese tipo de tristeza es la que está hablando Jesús. Él tiene consuelo para ese tipo de tristeza. Él tiene consuelo para la tristeza que tenía David después de haber pecado frente a Dios con Betsabé. Y dice el Salmo 32 del 1 al 7, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión. ¿Te fijas qué dice David? Feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Amén. ¿Qué es lo que le produce más tristeza al cristiano? La muerte Amén. y el pecado. Amén. ¿Te produce tristeza el pecado? ¿Nos producía tristeza el pecado cuando no estábamos en Cristo? Nos da lo mismo. Salmo 51, 7, 9 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Por qué trae consuelo el Evangelio al pecador? Porque en el Evangelio encontramos la muerte de Jesús en la cruz, el cual en las 3 horas de oscuridad pagó por mi pecado. ¿Cuántas veces hemos llorado porque hay algo que no podemos vencer? Amén. Que nos cuesta. Amén, Señor. ¿Hay algo que te cueste vencer, hermano? Mi carácter, hermano, es un carácter que lo único que quiero es que Jesús lo borre, que lo haga nuevo, Amén, Señor. que sea un hombre paciente, amoroso. Pero ¿cuál es la realidad? Muchas veces no somos así. Amén. Así es. Y muchas veces lloramos porque no es así. Pero Él nos consuela. Amén, Señor. Así Y es. Él nos dice, la obra que yo comencé, la voy a terminar en ti. Amén. Y la palabra de Dios es la única fuente en la cual podemos confiar. Así es, Porque Señor. Él es fiel y verdadero. Amén. Él debe darnos el don de arrepentimiento para poder cambiar esas cosas no feas, sino que horribles delante de Dios. Porque nuestro carácter, cuando no es conforme al carácter de Jesús, es horrible delante de Dios. Amén. Y solo somos perdonados porque Jesús murió en la cruz. Y eso trae consuelo. Amén, Señor. Es decir, porque hermano,
Cuando tú no conoces a Jesús, el pecado te derrota una y otra vez y tú estás convencido de que nunca vas a poder vencer, de que nunca vas a poder volver a Dios. Pero con Cristo sabemos que podemos entrar a la presencia de Dios. Amén. No por nuestras obras, no por nuestra justicia, Así es. sino que por la obra bendita de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice 2 Corintios 7, 10, 13, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Está hablando de la tristeza, hermano Pablo, aquí, de una iglesia que había pecado, pero que se arrepintieron. Y eso trae consuelo, hermanos, porque el arrepentimiento ¿de quién viene? Viene de Dios, no de nosotros. ¿Por qué esta mujer, hermano, derramó lágrimas delante de Jesús? ¿Porque dejó el pecado completamente? ¿O porque encontró a Jesús y Él es su consuelo? Lucas 7:44 dice, y vuelta la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Esta mujer estaba sufriendo, hermano. ¿Por qué crees tú que estaba sufriendo? Si estaba frente al dador de la vida, hermanos. Porque ella quería ser agradable a Dios. Pero se miraba y se da cuenta que no había nada. Y simplemente fue y derramó sus lágrimas y derramó el mejor perfume a los pies de Jesús. Como diciéndole, perdóname, Señor, porque no tengo nada más que darte. Pero aquí estoy derramada delante de ti. Haz de mí lo que tú quieras. Eso le está diciendo esta mujer a Jesús. Amén. Haz de mí lo que tú quieras. Yo soy tuya. Yo soy tuyo. Yo te pertenezco a ti. Mateo 26, del 69 al 75. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, hermano? Derrotados delante del pecado. Hasta que viene el Espíritu Santo con su palabra y trae consuelo a ti. Dice Mateo 26, del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué estaba llorando Pedro? Había sido vencido por la tentación y el pecado. Amén. Y
Y aún cuando Jesús vuelve después de resucitar, Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Y le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Y por tercera vez Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Como queriendo decir: Señor, tú sabes que yo te quiero amar, pero te fallé. Pequé delante de ti. Amén. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y le dijo cómo iba a morir, dándole a entender que la obra que él comenzó le iba a terminar. Porque Pedro murió en una cruz como el maestro, pero él dijo que no quería morir como el maestro porque él no era digno de morir como él había muerto. ¿Venció Pedro? Amén. Ese hombre duro, ese hombre impulsivo, ese hombre que era capaz de pelear con todos por Jesús, ¿venció su pecado? Sí, lo venció. Y tú y yo lo venceremos. Amén. ¿Qué te pone triste, hermano? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Tu pecado? ¿El pecado del mundo? Porque un día estarán frente a Dios y no creyeron a Jesús y nada los salvará de la ira del Padre. Es por esto que debemos llorar y lamentar por el pecado nuestro y por el pecado del mundo, para que Dios tenga misericordia y derrame su gracia por medio de la iglesia y de la predicación. Por esto es impuesta necesidad de predicar el Evangelio para arrepentimiento de aquellos que no se han vuelto al Señor y crean que son felices. La verdadera felicidad, hermano, llega cuando tú lloras por tu pecado, clamando por perdón y misericordia, no solo para ti, sino también para aquellos que están lejos de Dios. Amén. Si el pecado tuyo, o el mío, o el de los demás, te da lo mismo, no estás amando como Jesús. Como Jesús nos amó, como Jesús nos ama. Un amor que es capaz de ponerse en el lugar del otro, sufrir el castigo que debería haber sufrido el otro. Porque sabemos, ¿cierto?, lo terrible que es estar lejos de Dios. De ese sufrimiento está hablando Jesús. A ese que sufre de esta manera, hermano, Él trae consuelo. Aquel que está sufriendo por la muerte de un ser querido, Jesús trae consuelo. ¿Y cómo lo trae? Por medio de su palabra, pues, hermano. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y esto es para todos aquellos que están sufriendo por sus seres queridos, que se han ido. En Cristo hay consuelo. Amén, Señor. Por eso es tan necesario creer hoy en Jesús. No esperar mañana ni pasado, porque mañana puede ser tarde. Así es. Mira lo que dice en el capítulo 4, hermano. Y esto, hermano, y esto trajo consuelo a mi vida por la muerte de mi hermano César. Porque no había consuelo cuando no conocía a Jesús frente a la muerte de mi hermano. Yo simplemente dije, lo perdí egoístamente, porque uno es egoísta cuando alguien muere. Ni siquiera pensaba en qué lugar estaría él. Pero cuando empecé a conocer su palabra, luego murió mi abuela, hermano, que era mi mamá. Fui criado con ella y con mi mamá. Éramos súper cercanos. Yo me atrevo a decir, hermano,
aunque le duela a mis tíos, ella me quería más que a sus propios hijos. Y cuando ella murió vino una tristeza, pero también vino un consuelo. Porque la vida no termina aquí. Amén. Aunque muchos creen que sí termina aquí, por su ignorancia, Amén. porque no conocen la palabra de Dios. Así es. La palabra de Dios, hermano, es la verdad. Y mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a la muerte. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En el mundo no hay esperanza, hermano, para la Amén. muerte. Nadie te puede dar una respuesta, porque nadie la tiene. Pero Dios sí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Si mi hermano Lito llega a escuchar esta predicación, hermano Lito, lee esta palabra. Si mi yerno Pablo llega a escuchar esta predicación, hermano Pablo, lee esta palabra. Porque en Cristo hay esperanza frente a la muerte. Así es, Señor. Y un día volveremos a encontrarnos con aquellos que creyeron en Jesús. Amén. Por eso es tan necesario, hermano, creer en Jesús, vivir para Jesús, amar a Jesús, que Él sea el todo de nuestra vida. Amén. Pero no por eso tú eres salvo, sino que esa es la manifestación de que tú eres salvo. Así es. Amén. ¿Te fijas cómo la palabra trae consuelo a nuestro corazón? Amén. Yo, hermano, mi hermano se suicidó. Conociendo la misericordia de Dios, hermano. No estoy diciendo esto es así, porque esto es algo mío. La palabra no dice esto. Esto es lo que yo creo. Yo creo que Dios es misericordioso. Y en esos minutos en que la bala pasaba, hermano, y llegaba a la cabeza de mi hermano, él se arrepintió. Amén, Señor. Y está en el cielo, en Amén. la gloria de Jesús. Así es, Señor. Lo Amén. mismo creo de mi abuela. Así es. Lo mismo quiero creer de todos aquellos que se fueron, de mi tía Micha. Pero eso solo lo sabe Dios. Así es. Pero yo confío en un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Y no estoy diciendo, hermano, que todos los perritos se van al cielo, que todos nos vamos al cielo, porque no es así. Amén. Porque el infierno existe. Así es. Y si tú hoy día estás escuchando esta palabra y no crees en Jesús, un día darás cuenta de eso. Así es. Amén. Porque escuchaste la palabra y no te volviste a Jesús. Y yo tengo la obligación de advertirte que si tú escuchas la palabra y no obedeces a la palabra, lo único que le espera al mundo es el infierno. Amén. Pero si tú crees en Jesús, nos espera una eternidad con el Señor, Así es. Amén. llena de gozo y de alegría. Amén. Bendito Llena. sea, Señor. Te lo voy a leer mejor, hermano. Acompáñame al libro de Apocalipsis. Porque todos quieren dejar de sufrir, hermano. Todos no quieren sufrir. Y un día va a ocurrir eso. Así es. Un día no va a haber más sufrimiento.
No va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Amén. Y estaremos con Él por la eternidad. Dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya, amén. ¿No quieres sufrir? Ven a Cristo. Y no te estoy diciendo, ven a Cristo y vas a parar de sufrir. Lo que estoy diciendo es que un día, cuando Él vuelva, Amén. después del juicio, después de todo lo que tiene que ocurrir, hermano, hay un lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor. Amén. Donde todo será gozo y alegría Así es, Señor. con el Señor y su iglesia. Amén, Que el Señor. Señor les bendiga, mis hermanos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Consolados por quién? Solo por nuestro Jesús. Amén. Jesús trae esperanza, hermano. Así es. Amén. Jesús, él mismo lo dijo, hermano. Yo no vine a condenar al mundo, sino que vine a salvar al mundo. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Rey. Amén, Señor. Cuánto consuelo hay en tu palabra, Rey. Amén, Señor. Cuando sufrimos por nuestros pecados, cuando sufrimos por la partida de un amigo, de un hermano, de alguien cercano, Señor. Amén, Señor. Solo tú traes consuelo. Gracias, Señor, por consolarnos. Amén, mi Señor. Te ruego por aquellos que están sufriendo, Rey, Sí, Señor. para que tú los consueles. Amén, Señor. Gracias, Padre. Todo esto lo dejo en el poderoso nombre de Jesús. Amén Amén. y amén, mis hermanos.